Hola amigos, bienvenidos a su espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad, miércoles 4 de noviembre del año 2015, vamos a hablar un poco del tema de la investigación científica. Como saben, la investigación es fundamental para el desarrollo académico de una sociedad, pero también para las diversas actividades que en esta se da. La investigación puede ser una herramienta clave para la promoción de los derechos humanos, para la innovación, para la tecnología, pero también para el desarrollo económico. Y para eso nos acompaña Mario Cetino. Mario Cetino es el director de investigaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, a quien saludo en esta oportunidad. Mario, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Informa TVX. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y aquí estamos dispuestos a conversar sobre el tema de la investigación y del evento que tendremos en la UCA a partir de mañana. Gracias por acompañarnos, Mario. Y me gustaría poner una primera interrogante, podría resonar como una interrogante general, pero creo que es importante tenerlo en perspectiva para nuestros amigos de la audiencia de TVX. El estado de la investigación académica en nuestro país, Mario, ¿cuál es su valoración sobre esto? Es decir, ¿cómo se encuentra la investigación académica en El Salvador? Yo creo que se han hecho esfuerzos durante muchos años, el desarrollo de varias universidades y el carácter que le han puesto, del esfuerzo que se ha puesto a partir de los procesos de acreditación de las universidades, también han reflejado y han mostrado que en esa área hay bastantes esfuerzos. Sin embargo, siempre hay cosas que mejorar, capacidad investigativa del cuerpo académico, desarrollo tecnológico, maquinarias, laboratorios, definición de áreas, definición de temas estratégicos para la investigación. Siempre hay cosas que mejorar. Yo creo que, aunque no estamos en el país, digamos, entre los países con mayor potencia investigativa en el área centroamericana, en algunas áreas sí creo que hay un buen desarrollo tecnológico y de lo que se trata es de fortalecer todas esas capacidades. El desarrollo en la promoción de investigación científica, Mario, no solamente es un campo de las universidades necesariamente, es decir, claro, son quizás las primeras llamadas a desarrollar investigaciones, pero también existen, o considera usted que hay otras expresiones de investigación ajenas al espacio académico. Por supuesto que sí. Tradicionalmente las universidades eran los centros privilegiados de investigación, pero obviamente con todo el desarrollo de la tecnología, mucha de la investigación salió fuera de las universidades. Las empresas por sí mismas tienen sus propias áreas de investigación, hay centros de investigación fuera de las universidades también. En Europa eso es bastante común, en América Latina también eso se está desarrollando con bastante fuerza. Lo que se supone es que las universidades, por ser el centro que concentra, cuyo principal materia prima es el conocimiento, su producción, uso y transferencia, siempre fueron los centros de concentración de conocimiento, y sigue siéndolo en muchas universidades de gran potencia, pero indudablemente también las empresas mismas tienen necesidad de desarrollar sus propios productos, mejorarlos, investigación tecnológica, laboratorios industriales, ¿verdad? Y hay centros, muchos centros importantes, y no solo en el área de la tecnología, en el área de las ciencias sociales, en el área de la economía. Aquí tenemos centros de investigación, FUSADES, Fundaungo, por ejemplo, Flaxo, que no es una universidad en sí, en el caso de El Salvador es un centro académico, en el caso de El Salvador es un centro de pensamiento, hace mucha investigación. Pero sí, no quiere decir que las universidades dejan de tener importancia también en el aporte para la investigación. Lo siguen teniendo y ese es parte del propósito de la UCA, ¿no? El poder impulsarla y potenciarla. Alguien se preguntará, quizás, Mario, en este momento que nos están viendo nuestros amigos televidentes, ¿cuál es la utilidad de la investigación? Porque pensar, bueno, es un campo que está en ámbitos académicos, intelectuales, tanques de pensamiento, empresas, pero ¿cuál es la utilidad para una sociedad? Tal vez podría crearse esa idea de que es un círculo, un espacio ajeno a la realidad del país, pero ¿cuál es la utilidad del fortalecimiento de la investigación para una comunidad?
La pregunta es sumamente interesante. Yo creo que está en la raíz de poder entender realmente el por qué es importante la investigación. Veámoslo de la siguiente manera. La investigación es producción de conocimiento. Es un conocimiento que debe de ser útil para la sociedad. Y con esto no estamos hablando de conocimiento utilitarista, más bien estamos hablando de aquel conocimiento que sea capaz de capturar las dinámicas, los procesos, los mecanismos con que la realidad se mueve. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la realidad misma. La realidad misma tiene sus propias dinámicas y sus propios mecanismos. Y la responsabilidad del científico es capturar, comprender y poder explicar esos procesos y esos mecanismos que hacen que la realidad se comporte de cierta manera. Si la investigación, si la producción de conocimiento logra capturar esos elementos, ahí se encuentra la clave de la utilidad, es decir, la validez del conocimiento que se produce a través de la investigación está justamente en la utilidad práctica que tiene para la sociedad. Y ahí hay un elemento central que es el de la incidencia. Es decir, el conocimiento que es útil es aquel que realmente, por haber logrado capturar esas dinámicas, entenderlas y explicarlas, puede tener incidencia en la realidad, cambiándola, modificándola, mejorando las condiciones de vida de la población, etc. Eso es. Y yo creo que el ser humano a través de la historia justamente lo que ha pretendido siempre a través de la producción de investigación es poder entender su realidad para poder hacer las transformaciones necesarias que permitan su desarrollo y su bienestar. Esa es la clave de la producción de conocimiento. Y cómo los resultados de las investigaciones pueden tener beneficios a comunidades, a sociedades. Por ejemplo, pienso también en gobernantes, me refiero en el Estado, cómo los insumos que vienen de investigaciones de diversos campos. Uno se me viene a la mente para alejarlo un poco del ámbito más ciencias políticas, entonces me pienso en el lado educativo o en el lado de salud. Por ejemplo, cómo desarrollar investigaciones en el campo de salud podría prevenirnos enfermedades y cómo la investigación podría potenciarse para problemas muy particulares que afectan a una cantidad de habitantes considerable en el país, por decir algo, ¿no? Por supuesto que sí. Lo importante ahí es entender que la realidad es más compleja de como la ciencia la pretende explicar, porque la historia del desarrollo de la ciencia ha sido que se ha desarrollado sobre la base de una disciplina en particular, unidisciplinar, es decir, tratar de entender el fenómeno biológico, el fenómeno químico, el fenómeno social, pero la realidad no es biológica, no es química, no es física, no es social. La realidad es compleja, es integrada en sí misma. Lo que sucede es que la ciencia se ha desarrollado unidisciplinarmente y la posibilidad de entender e incidir en los fenómenos de cualquier tipo, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, está en poder explicarla en esa complejidad. Por eso es que muchos de los fenómenos no los podemos ver simplemente desde la educación. Hay que verlo desde el área de la economía, desde el área de lo político, desde el área de lo social, etc. Hay que capturarla de manera multidisciplinar, es decir, con intervención de muchas disciplinas que permitan un enfoque que pueda capturar, como decía anteriormente, esa dinámica compleja. Y solo así es posible incidir e indudablemente poder explicarse fenómenos como la salud en la escuela implica entender los fenómenos de exclusión, entender los fenómenos de incorporación al mercado laboral, porque a la larga se vinculan y se relacionan entre sí y crean condiciones para insalubridad, falta de higiene, poco acceso a los alimentos, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que quiero tocar en este tema de investigación, Mario, es
el patrocinio a proyectos de investigación. ¿Qué tanto las instituciones de educación superior están invirtiendo dentro de sus presupuestos a esto? Tomo una cifra del Ministerio de Educación del 2013 que menciona que en los últimos 6 años las universidades no han destinado en sus presupuestos ni siquiera el 10% a investigación. Es decir, dentro del presupuesto de las universidades, ni la 10ª parte se dedica a investigación. O sea, también nos deja un poco el tema de las universidades podrían y deberían de invertir más en investigación. ¿Qué apreciación le merece eso? No, indudablemente que es cierto. Siempre el fenómeno económico del financiamiento para la investigación es uno de los principales problemas. Pero creo que, sin embargo, esfuerzos se están haciendo. El asunto es que, quieras o no, las universidades tienen que responder a veces a intentar dar respuesta a ese problema y forman parte del mercado educativo. Y en muchas ocasiones, indudablemente, subsisten sobre la base de las cuotas, ¿verdad? Pero sí se hacen muchos esfuerzos por parte de las universidades para eso. La UCA sí ha creado desde hace 3 años su propio fondo de investigaciones, ¿verdad? Que se dedica para financiar proyectos internos. A partir de este año que se ha creado la Dirección de Investigación, hemos tratado de cambiar el rumbo del uso del fondo, tratar de diversificarlo. En este año que se está discutiendo el plan estratégico de la universidad para los próximos 5 años, existe ya el propósito de duplicar esos esfuerzos del fondo de investigación, de los fondos que los departamentos tienen para investigación. Probablemente no lleguemos a superar ese 10%, sí. Pero en muchas ocasiones la investigación realmente es cara. Ahora, se cuenta para muchas investigaciones también con los financiamientos de organismos internacionales, de fondos de investigación extranjera, sí, que son muy buena fuente para la investigación. El gran problema con estos casos es que dificulta a las universidades impulsar sus propias agendas de investigación. Y la universidad va a hacer el esfuerzo de no desconocer esas fuentes, respondiendo a las necesidades de investigaciones que se planteen por parte de ellas, pero también impulsar sus propias líneas de investigación, sus propias áreas de investigación. Tenemos que hacer un corte, Mario, pero regresando tras la pausa me gustaría que platiquemos un poco de la formación de investigadores. Correcto. Y podemos hablar del Encuentro Nacional de Investigación que se estará desarrollando en la universidad el día de mañana, si le parece. Cómo no, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, amigos, pero en breves instantes continuamos con su espacio de entrevista en Informa TVX. Regresamos a su espacio de entrevista en Informa TVX. Este día, miércoles 4 de noviembre del año 2015, estamos platicando con Mario Cetino, director de investigaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Estamos hablando del Encuentro Nacional de Investigación, pero también nos hemos tomado la primera parte para hablar un poco del estado de la investigación académica en El Salvador. Y Mario ya nos hacía una intervención donde se ha venido desarrollando de manera paulatina y implica tocar diversos fenómenos de la realidad de un país. Así puede ser gestión de riesgo, así puede ser seguridad alimentaria, así puede ser prevención de violencia, así puede ser sistemas de partidos. Es decir, hay un campo bastante nutrido para el desarrollo de investigaciones, pero todavía consiste en un reto de las diversas universidades e instituciones de educación superior incorporar el tema investigativo como parte de sus presupuestos y parte de las prácticas. Y eso me lleva a este punto el que quisiera que tocáramos, Mario, en esta segunda parte. Se forman investigadores, hay proceso de formación de investigadores. ¿Por qué lo menciono? Porque en las instituciones de educación superior, quienes lo asumen directamente son los docentes, son los profesores universitarios. Y también parte de sus tareas es, además de dar las clases, desarrollar investigaciones. Pocos dentro de las universidades, poca cantidad de plazas existe como investigadores o investigadoras directamente, personas que se dedican a tiempo completo en esto. Entonces, me gustaría tener su apreciación sobre esta idea, ¿no? ¿Se forman investigadores o los investigadores los va desarrollando la misma experiencia, el camino, o hay alguna estrategia para ir creando cuerpos de investigadores en las instituciones de educación superior? Vamos a ver, desarrollaría 3 ideas porque creo que son importantes. A veces es necesario desmistificar la palabra de investigación. Okay.
porque pareciera como que es una labor específica de personas iluminadas. Detrás del concepto de investigación lo que está la idea de producción de conocimiento, construcción de conocimiento, es decir, la necesidad de poder entender la realidad, de poder capturar esas dinámicas que están detrás dándole forma a la realidad. Y eso es creación de conocimiento. Si lo vemos de esa manera, todo el tiempo estamos creando conocimiento. Creamos conocimiento en la vida diaria, creamos conocimiento cuando intentamos entenderla y explicarla. Las personas de la calle crean conocimiento. La diferencia es cuando intentamos crear conocimiento de otro carácter, que sea racional, que esté basado en conocimientos previos, que tenga el carácter científico, entonces ahí hablamos de hacer investigación. Pero en todo caso, esas capacidades de investigar implica la capacidad de ser reflexivo sobre la realidad, de poder problematizar la realidad, y lo que nos va a permitir entonces plantearnos interrogantes a resolver por la vía de creación de conocimiento. Y eso en el campo de las universidades implica desarrollar las capacidades investigativas en todo momento desde los pregrados. Cuando estamos dando clases en las universidades, los estudiantes nos escuchan, utilizan lo que están escuchando, mentalmente hacen sus reflexiones, contrastan con lo que ya saben, con lo que ya conocen, crean nuevos significados de las cosas y están produciendo conocimiento nuevo. Tenemos que desarrollar esas capacidades investigativas, enseñarles que esos procesos pueden ser sistemáticos. Entonces, ese es un primer nivel para desarrollar capacidades investigativas. Poner el desarrollo de capacidades como un eje transversal en toda la formación, en la currícula de todas las carreras. Por supuesto, ahora si estamos hablando de formación de investigadores, entonces ya estamos hablando del nivel de crear capacidades específicas de manejos concretos, de metodologías, de manejos de métodos, de procesos, de técnicas, etc. Y los niveles ideales para la formación de investigadores está en la promoción y en el desarrollo de los posgrados, las maestrías y los doctorados. Y yo creo que ahí las universidades tenemos un esfuerzo grande que hacer, una responsabilidad grande. Formar investigadores a esos niveles. No quiere decir de que los docentes que trabajan en pregrado, los que salen graduados a nivel de pregrado, no se pueda formar su capacidad de investigación. Por supuesto que sí. Y hay que comenzar a todo nivel. En ese caso, Mario, es desarrollar las capacidades, las competencias de investigación desde el pregrado. Es más, nos podríamos ir más atrás todavía, en bachillerato, desarrollar habilidades para la investigación según sea el campo, pero la universidad se convierte como en el escenario propicio para desarrollar capacidades investigativas en las diversas áreas de conocimiento, matemáticas, ciencias sociales y entre otras áreas, ¿entienden? Por supuesto. Lo que sucede a veces es que pensamos que el conocimiento en ciertos niveles es simplemente de asimilarlo, aprenderlo y repetir. Y no es así, sino que de lo que se trata es enseñar a pensar, enseñar a plantearse problemas, a interrogar, a ser críticos, a cuestionarse las cosas de la realidad. Y eso implica poder utilizar los conocimientos anteriores como herramientas para hacerse preguntas sobre la realidad. Todos los días que leemos los periódicos, todos los días que vemos un programa de televisión, estamos pensando y nos estamos cuestionando qué tan cierto es eso. Yo no tengo esa experiencia, las cosas no necesariamente son así. Eso es un proceso inicial para crear conocimiento. Que el primer momento es justamente cómo entiendo la realidad, hacerse preguntas sobre la realidad. Ese primer momento de creación, es el primer momento de creación de conocimiento, porque yo me hago preguntas
sobre la realidad. Y eso lo hacemos todos los días. Pero como tú dices, realmente en las universidades es uno de los lugares ideales para poder sistematizar eso. Pero se puede comenzar justamente también desde los niveles iniciales. Y yo creo que esfuerzos se están haciendo. Buenas, de las grandes experiencias que se han podido ver en Europa, en las escuelas europeas, imagino que en muchas en América Latina también, parte de lo que los estudiantes hacen justamente desde los años iniciales es que se pregunten cosas a través de su propia práctica de contacto con la naturaleza, interrogarse, hacerse preguntas de cómo las cosas funcionan, por qué creen que las cosas se comportan y se relacionan de la misma manera, y ahí comienzan los procesos creativos. No es de que sean más inteligentes que nosotros, simple y sencillamente que comenzamos a enseñarles a pensar de manera sistemática, a ser reflexivos desde temprana edad. Me gustaría ahora, Mario, que hablemos un poco del Encuentro Nacional de Investigación que se va a estar desarrollando en la UCA desde el día de mañana. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué la UCA decidió, vamos a hacer un Encuentro Nacional de Investigadores? Vamos a ver, ahí hay dos cosas. Primero, porque se trata del año de celebración del 50º aniversario de la universidad, se consideró que era un momento oportuno. Y segundo, porque aprovechando ese espacio, siempre se ha pensado en que la universidad, por ejemplo, a través de sus 50 años, siempre ha producido investigación de buena calidad, que ha incidido en la vida del país, en el área técnica, en el área social, política y económica, y se pensó que era necesario también no solo reflexionar sobre lo hecho, sino que qué es lo que hemos estado haciendo y cuáles son los retos que la realidad del futuro del país le plantea a la investigación. Entonces creímos que era una oportunidad interesante. Y el otro elemento es que, como te señalaba, este año entró en funciones la dirección y se consideró que en ese proceso en el que nos encontramos de definir una política de investigaciones, también aprovechar la oportunidad para hacer ese tipo de reflexiones y poder definir cuáles serían los campos estratégicos de la investigación, la manera en que vamos a impulsar la investigación en los años futuros. Una de las actividades claves para este encuentro es la conferencia inaugural sobre el trabajo de investigación de la UCA en sus 50 años de vida. Y para eso estarán Román Mayorga, quien fue rector de la universidad, y Héctor Dada, que también fue parte del claustro académico de la UCA como jefe del Departamento de Economía ya hace algunos años. Pero es interesante, Mario, cómo a través de esta conferencia va a ser el punto de partida para discutir qué ha hecho la UCA en 50 años de investigación, qué impacto ha tenido, pero también qué perspectivas tiene. Si nos puede comentar un poco la idea de esta conferencia y poner en perspectiva de debate, no solo académico, de debate nacional, la investigación y el trabajo que en este caso esta universidad está haciendo para la sociedad salvadoreña. Claro, quizás en el marco de la pregunta poder señalar que el encuentro no es un encuentro simplemente interno de la universidad, se ha querido plantear justamente con el carácter de un encuentro nacional para poder tener esos momentos de reflexión, si bien a partir de las investigaciones y los aportes de la universidad a la realidad del país, pero poder tener una reflexión de carácter nacional sobre estos temas. Indudablemente, en el caso del ingeniero Román Mayorga Quirós, que como bien dices fue rector de la universidad entre 1975 y 1979, él tiene mucha experiencia después de eso, cuando sale del país, ha tenido mucha experiencia en contacto con universidades a nivel mundial y a nivel latinoamericano en particular, y tiene sus propias visiones y aportes que hacer, no solo reflexionando de cómo
fue la experiencia y los aportes en los primeros 50 años, o probablemente en los primeros 25 años de vida en los que él estuvo activo dentro de la universidad, sino que sus reflexiones hacia el futuro. El día de ayer tuvimos un conversatorio interno y adelantó algunas de las reflexiones que nos va a plantear ya con un carácter mucho más académico el día de mañana. Igualmente, el doctor Iresi también, él es ingeniero y es doctor en economía, sí. Tiene también muchos estudios, muchos aportes, y yo creo que las reflexiones se enmarcan en ese sentido, crear un marco apropiado para poder abrir el resto de eventos que van a conformar el encuentro. El acceso es libre, quien quiera acompañarles en la Universidad Centroamericana pues puede llegar el 5 o 6 de noviembre. Correcto, es completamente libre, no necesitan inscribirse, las puertas de la universidad están abiertas y son bienvenidos todos, los académicos de otras universidades, el público en general, por supuesto, estudiantes de otras universidades. Okay. Quiero agradecerle, Mario, por habernos acompañado, muy amable por tomar esta invitación. Gracias. De Informa TV, y espero que en próxima oportunidad sigamos hablando del tema de investigación científica en El Salvador. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, amigos, agradecerles por su preferencia y habernos acompañado en este espacio de entrevista. Una breve pausa y al regresar, Alejandra les tiene más información. Un gusto.